Señora secretaria, sírvase el quórum deliberatorio. No me sale. Dígame que llame a la lista, por favor. Por favor, señora secretaria, sírvase llamar a lista. Sí, porque no me está funcionando. Cabrales Castillo Daniel Alberto, Díaz Ortiz Gloria Estela. Buenos días, señor presidente, honorables senadores, invitados, funcionarios del Gobierno Nacional. Gloria Estela Díaz, presente. Presente. Galvis Méndez Aira de Jesús, presente. García Burgos Nora María, García Realpe Guillermo, García Turba y Lidio Arturo, Gómez Jiménez Juan Diego, presente. Macías Tobar Ernesto, presente. Martínez Aristizábal Maritza, Mora Jaramillo Manuel Guillermo, Presente. Presente. Robledo Castillo Jorge Enrique, presente. Rodríguez Sarmiento Milton, Sierra Grajales Luis Emilio. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes 6 honorables senadores. Hay quórum para deliberar. 7 con la senadora Marista. 7 con la senadora Maritza y hay quórum para decidir. Bueno, muchas gracias, señora secretaria. Orden del día. Sírvase, por favor, leer el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 3 de abril de 2018. Lugar recinto de la comisión, hora 11 y 11 a.m. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, debate de control político sobre el impacto ambiental y social del derrame de hidrocarburos de acuerdo con la proposición número 33 de 2018. Citados: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia; Ministro de Minas y Energía, doctor Germán Arce Zapata; Presidente de Ecopetrol, doctor Felipe Bayón Pardo; Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doctor Orlando Velandia Sepúlveda; Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, doctor Carlos Iván Márquez Pérez; y Director de Cor Magdalena, doctor Alfredo Varela de la Rosa. Invitada la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la doctora Claudia Victoria González Hernández; el presidente de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos, doctor Jamer Zúñiga Galindo. Cuarto, discusión y votación en primer debate de proyectos de ley. Primero, proyecto de ley número 31 de 2017, Senado, por medio del cual se deroga el decreto 902 de 2017, proyecto de ley 05 de 2017, Senado, por medio del cual se prohíbe la utilización del poliestireno expandido y copor en actividades de comercialización de alimentos. Se ordena la implementación de un Plan Nacional de Reciclaje del icopor de uso industrial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 41 de 2017, Senado, por medio de la cual se establecen medidas para adaptación y mitigación del cambio climático y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 155 de 2017, Senado, por medio de la cual se otorgan incentivos a cultivadores de cacao y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 103 de 2017, Senado, por medio del cual se modifica el artículo 51 de la Ley 13 de 1990, se incluye un parágrafo y se declaran 5 millas náuticas exclusivas para la pesca artesanal con el fin de la protección y conservación del ecosistema marino. Proyecto de ley 170 de 2017, Senado, por la cual se establecen mecanismos y condiciones técnicas para lograr un adecuado desempeño de los actores que se involucran en la cadena de generación de aceites de fritura usados con el fin de prevenir la contaminación ambiental e hídrica y riesgos para la salud humana, el desarrollo, entre otros, del artículo 13 de la Carta, y proyecto de ley número 73 de 2017, Senado, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Está leído el orden del día. No hay quórum. Ya. Se somete en consideración. ¿Qué se hizo? Ah, ya está, no, senador. Está en consideración. Señora secretaria. Ha sido aprobado, señor presidente. Muy bien. Entonces, por favor, el siguiente punto del orden del día. El
Tercer punto del orden del día es el debate de control político sobre el impacto ambiental y social del derrame de hidrocarburos, de acuerdo con la proposición número 33 de 2018. Los citados, el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, ministro de... Perdón, se encuentra presente, por favor, me va diciendo quién se encuentra presente a los colegas. Sí. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, ya se encuentra presente en el recinto. El señor ministro de Minas y Energía, doctor Germán Arce Zapata, también se encuentra presente en el recinto. El presidente de Ecopetrol, doctor Felipe Bayón Pardo, está presente. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doctor Orlando Velandia Sepúlveda, está presente en el recinto. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres envió excusas, señor presidente, y delegó al director al doctor Iván Caicedo, subdirector para la reducción del riesgo, ya está también presente en el recinto. Y el señor director de Cormagdalena, el doctor Alfredo Varela de la Rosa, también se encuentra presente en el recinto. Señor presidente, ya están presentes los citados, y los citantes son los honorables senadores Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Daira de Jesús Gálvez Méndez y Jorge Enrique Robledo Castillo. Muy bien, señora secretaria, muchas gracias. Muéstrame la del día, el debate. Bueno, con los muy buenos días para todos los colegas, buenos días para todos los citados, invitados especiales, señores ministros, señores directores de institutos. En el día de hoy es un debate de control político del impacto ambiental y social del derrame de hidrocarburos, de acuerdo a la proposición número 33 de 2018, un debate que citamos antes de Semana Santa, una vez conocimos por parte de la comunidad en general, la gente en Barranca Bermeja, todo lo que es la gente en Santander, con todas las inquietudes, las preocupaciones de la comunidad, contándonos lo que estaba sucediendo. Había una gran inquietud, el daño ambiental, muchos videos, muchas fotos que nos hacían llegar permanentemente a nuestro WhatsApp, y de la meseta de San Rafael, de los diferentes sectores de Río Sogamoso, de Puente Sogamoso, de los sectores de La Fortuna, de Río Sucio, asimismo de algunas fotos de Caño Muerto, de la Lizama, es decir, de toda la comunidad del río Sogamoso y asimismo del río Magdalena. Y de manera que, saludando a los colegas, queremos pues agradecerles a todos este debate. Una vez se presentó esa inquietud, después la senadora Daira como vicepresidenta de la Comisión Quinta, y posteriormente con el senador Robledo se suscribió esta proposición, y hoy pues tenemos este debate en esta semana de Pascua, de manera que hoy quiero saludar especialmente a cada uno de los citados que se encuentran con nosotros, al señor ministro del Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, un saludo especial, asimismo a la invitada especial de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. También le damos la bienvenida a la doctora Claudia Victoria González. Ya también saludamos al señor ministro de Minas y Energía, doctor Germán Arce Zapata, y saludar asimismo al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al doctor Orlando Velandia Sepúlveda, nuestro saludo especial, lo mismo que al presidente de Ecopetrol, doctor Felipe Bayón Pardo, nuestra bienvenida a este debate, y lo mismo al subdirector de la Unidad de Riesgos, doctor Caicedo, que viene hoy en representación del doctor Carlos Iván Márquez. Saludamos al director de Cormagdalena, Alfredo Varela de la Rosa, nuestro saludo, y asimismo a los otros invitados especiales, a Jaime Zúñiga, presidente de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos, asimismo al presidente de la USO Nacional, doctor César Loza, que está con nosotros.
saludamos a Rafael Antonio Quintero, líder de las comunidades también, y saludamos a Fabio Hernández y a algunas personas como el concejal Freddy Quintanilla también de estas importantes veredas, gente de San Vicente, gente que han venido también a acompañar a este importante debate y han también manifestado pues su intención de estar acá, el diputado Oscar San Miguel. Saludamos a todos y cada uno de los colegas de nuestra Comisión Quinta y también saludamos a los colegas de Santander que están con nosotros, de manera que nuestro saludo especial y hoy pues reiterarles nuestro agradecimiento por este importante debate que va a transcurrir en el día de hoy. Entonces, senador Robledo, queríamos darle la palabra para empezar el debate, la senadora Daira, y entonces si no, senadora Maritza posteriormente también quiere intervenir. El senador Macías también ha pedido la palabra, senador con mucho gusto, la senadora Gloria Estela Díaz, un saludo especial, también ha pedido la palabra, el senador Guillermo García, el senador Aguilar, bueno, creo que todos han pedido aquí la palabra. Representante, bienvenido, mi saludo a todos, de manera que vamos entonces a dar inicio al debate. El senador Robledo, si no pues empiezo el debate, ¿sí? Ya viene. Saludo y todo a todo el mundo, ¿no? Sí, ya. Muy buenos días. Continuando con el debate de control político por el derramamiento de crudo en la población de Lizama, Santander. Comenzamos por darle el uso de la palabra a uno de los citantes. Presidente. Comenzamos por darle el uso de la palabra a uno de los citantes, al senador Manuel Guillermo Mora, por 20 minutos. Bueno. Ahora sí. Bueno, como bien lo decía, gracias señora presidenta, vamos a tener uso de la palabra por 20 minutos, posteriormente cada uno de los citados, como lo comentamos, y los colegas que van a intervenir, y lo que queremos darle el orden al debate es, hemos hablado con el señor ministro del Ambiente y hemos hablado con el señor ministro de Minas y Energía, que consideran que el presidente de Ecopetrol pues es la persona indicada para que posteriormente responda por parte del gobierno nacional, y posteriormente la directora de la ANLA, la doctora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y posteriormente pues
ya lo harán cada uno de los funcionarios. Le vamos a dar la palabra también a 4 personas de la comunidad, así como al presidente del abuso por 3-5 minutos, de acuerdo a lo que consideren, para que nos comenten lo que están viviendo en la región. Pero ante todo, pues vamos a hacer una presentación muy corta que permita realmente mostrar nuestra inquietud, lo que nos llevó a hacer este importante debate, no sin antes saludar al senador Jaime, saludo muy especial, y a esta subcomisión, y lo mismo a los colegas, de manera que el senador Aguilar ya lo saludé también, de Santander, al representante de la Cámara también ya lo saludé, y a todos. La verdad es que este debate, ya está la presentación, por favor. Vamos a abrir la presentación. Ya un minuto que hago un tema técnico con la presentación. Bueno, entonces acá está la presentación, una presentación corta, una presentación para sentarnos en el debate, los impactos ambientales y sociales del derrame de crudo en este pozo, en la Lizama, en Santander, en el departamento de Santander, en donde hemos estado muchas veces allí, conocemos el tema petrolero. Esta comisión quinta también se ha desplazado a esta zona del departamento, lo cual pues todos los colegas conocen y saben prácticamente la situación, la producción y el desarrollo de este pozo. Seguimos, por favor. Vamos a hablar de manera muy general la estadística del sector petrolero en Colombia, ya que tenemos acá al presidente de Ecopetrol. La inversión en exploración ascendió a 1.100 millones del 2017, lo que significó un incremento del 53% versus el 2016, impulsada por un incremento de un 45% en tierra firme y un 63% offshore, de manera que costa afuera. Aquí vemos ese cuadro, nos muestra la producción, nos muestra la exploración, y para que nos pongamos en contexto del tema petrolero, está de una fuente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Seguimos, por favor. Posteriormente, los pozos exploratorios y sísmicas, se perforaron 54 pozos exploratorios, lo que significó casi triplicar la actividad de perforación del 2016, y 5 de ellos fueron realizados en áreas costa afuera, el nivel más alto de la historia reciente del país, referente a costa afuera. Pero en la sísmica disminuyó su nivel más bajo en 2 décadas, registrarse aproximadamente 1.000 kilómetros equivalente en todo en tierra firme, pero posteriormente aquí está la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder revisar los temas, pero hoy simplemente poner en contexto, ya que ha sido habitual para nuestra Comisión Quinta hablar de la autosuficiencia petrolera en Colombia y el tema ambiental. Seguimos, por favor. La producción de crudo 2017 en promedio de 853.000 barriles diarios, lo que significa una reducción del 4% frente al 2016. Aquí vemos en el cuadro inversión versus producción de crudo, la producción de crudo, y vemos esto, cómo ha venido cayendo por los precios, pero sabemos el esfuerzo que hace Ecopetrol. La mayor inversión permitió que la producción de campos, que representaban aproximadamente un 80% de la producción total del país, en su mayoría maduros, e impulsar el crecimiento de 33% en la producción de campos, que representa cerca del 20% de la producción de nuestro país. Seguimos, por favor. Y aquí vemos lógicamente el impacto en los precios del barril de crudo, WTI en Colombia, y hoy vemos pues cómo se mantiene, pues lógicamente ha mejorado el precio, eso ha permitido los mayores pozos o mayores inversiones. Seguimos. Y vemos la estructura ya del sector público, del sector petrolero, quién lo regula, cómo se regula, quién participa, y aquí por eso está invitado el señor Ministro de Minas y Energías, está el sector de los hidrocarburos, está la Agencia Nacional de Hidrocarburos con nosotros, el doctor Orlando, los contratos de concesión, lógicamente a través de la agencia, a través de Ecopetrol, aquí con nosotros el presidente de Ecopetrol, las asociadas y concesionarios que son los que participan en este desarrollo del programa, y lógico, hablando siempre del equilibrio entre
el sector minero energético y el sector ambiental, que nos trae hoy a este debate. Seguimos. En el marco legal de pozos de hidrocarburos inactivos y contingencias, este marco legal de pozos inactivos ha sido permanente nuestra preocupación, tanto así que en las actas de nuestra Comisión Quinta reposan la preocupación que teníamos de estos pozos inactivos, el trato que se le da a estos, el trabajo técnico que se desarrolla con estos para que no tengan ningún tipo de dificultades ambientales, qué se hace con estos pozos. Incluso en algunos de esos debates hablamos del Catatumbo, que seguramente se cierran muchos pozos y quedan ahí. La comunidad después encuentra un pozo y no hay un seguimiento permanente del tema del medio ambiente, pero ha sido como nuestra preocupación y fue parte de los debates anteriores que están allí contemplados, como lo decía en las actas de nuestra Comisión Quinta, cuál ha sido el manejo, el comportamiento y el trato y la inversión que ha dado Ecopetrol y las asociadas a este tipo de pozos que se desarrollan. La Ley 1530 del 2012, mediante la cual se regula la organización y el funcionamiento de regalías, dispone que la fiscalización es el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. La fiscalización la realiza directamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y la resolución 181495, que es la del 2009, por el cual se establecen medidas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, se dispuso regular y controlar las mencionadas actividades con el fin de maximizar su recuperación final y evitar el desperdicio. En este sentido, yo quiero decirles que en estas resoluciones a todos nos llegaron las diferentes respuestas de los ministerios, tanto la de Ecopetrol, en donde hoy las inquietudes que tenemos en este marco, pues podemos directamente plantearlas para que el presidente de Ecopetrol pues nos dé sus comentarios, nos diga cuál es su visión y lo que está sucediendo, y lógicamente pues hemos extraído de cada una de estas respuestas las inquietudes. Por eso está la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sus respuestas, lo mismo lo que tiene que ver con la Agencia del Riesgo, que tiene gran compromiso, la parte de la gobernación, la parte de la alcaldía de Barranca Bermeja, la parte de la gobernación de Santander, como parte importante del proceso. Seguimos. Seguimos con el cuadro, por favor. Pasando aparece la resolución 40048-2015, en donde relaciona las condiciones para el taponamiento y abandono de pozos. Señala que cuando se haya perforado un pozo que resulta seco o por problemas mecánicos haya de abandonarse definitivamente, será taponado y desmantelado inmediatamente, en cuyo caso, previa a la realización de estas actividades, se debe actualizar y obtener la aprobación del Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces, en materia de fiscalización del nuevo programa de abandono. Igual procedimiento deberá seguirse en el evento que un pozo permanezca inactivo por más de 6 meses sin justificación. Acá pues el presidente de Ecopetrol en sus respuestas ha dado la justificación del caso con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nosotros pues tenemos algunas inquietudes con respecto al Ministerio de Minas, en donde pasa a ser de categoría 2 a categoría 3, es decir, el tema de emergencia como tal, a quién le corresponde, y lo que ha vivido la comunidad referente a este tipo de situaciones. Por eso en los debates anteriores, como lo decía, no es este momento, sino hace cada año, cada 6 meses que hacemos el debate de autosuficiencia petrolera, hablamos de este tema, qué pasa con todos esos pozos que están abandonados, o cómo hacemos el crudo incremental, porque algunas asociadas o pequeños asociados quieren desarrollar esos pequeños pozos, lógico, de unos parámetros ambientales, y aquí quedó estipulado en las respuestas del anterior presidente de Ecopetrol. Borrador de la resolución del Ministerio de Minas y Energía, por el cual se establecen los lineamientos técnicos de abandono de los pozos perforados, en donde manifiestan cómo se viene trabajando en estos borradores. Seguimos. Y en lo referente al decreto 1076 del 2015, donde define el marco legal de contingencias,
donde se abre el decreto único reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible. Determina que los eventos que se materialicen y las acciones que adelante el titular para atender el mismo deben ser reportadas por el contratista a la autoridad ambiental, la cual es la competente dentro de unos términos de 24 horas precisamente de este problema. Tanto así, yo quiero que efectivamente podamos revisar aquí esta misma comisión con Luis Emilio Sierra cuando hubo el daño o lo del problema de las barcazas, también con el tema del carbón en Santa Marta. Esta comisión hizo el debate pertinente. Hoy pues era responsabilidad nuestra hacerlo con los hidrocarburos. Si durante la ejecución de los proyectos, obras o actividades sujetas al licenciamiento ambiental o el plan de manejo ambiental ocurriera incendios, derrames o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor a 24 horas. Seguimos, por favor. Ese desde el punto de vista del marco legal, marco de contingencias, y aquí hablamos donde las autoridades ambientales determinan la necesidad de verificar los hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas adicionales en caso de ser necesario. Yo quiero pedirles un favor a la Comisión Quinta y a los señores periodistas, a todos los que nos siguen, porque en este momento me acaban de informar que nos han enlazado con la televisión del canal Congreso, de manera que para los colombianos que nos siguen, estamos en la Comisión Quinta del Senado de la República, un debate de control político sobre el impacto ambiental y social del derrame de hidrocarburos, citado por suscrito, y Manuel Guillermo Mora, por la senadora Daira, y asimismo el senador Robledo, quien ha accedido a ser parte de este debate tan importante por parte de todos los colegas. Todos van a participar y hemos invitado a la comunidad en general para mirar el impacto ambiental, ya que es un tema nacional, un tema que incluso ha estado de la portada a nivel nacional, dado el tiempo, un mes de emergencia ecológica, y en todos los diarios nacionales y en todos los medios de comunicación nacional, pues ha sido una preocupación permanente nuestro debate en tema ambiental que le corresponde a esta comisión, de manera que hoy una gran preocupación por parte del país de lo que está sucediendo allí precisamente en la Lizama, así mismo lo que está pasando con el río Sogamoso. Por eso está aquí Cor Magdalena también, para que nos cuente el impacto que ha tenido en el río Magdalena, o no alcanzó a llegar al río Magdalena, y por eso el señor ministro del Ambiente está con nosotros, el señor ministro de Minas y Energía, presidente de Ecopetrol, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y asimismo está con nosotros la Agencia de Licencias Ambientales. Entonces seguimos en ese orden. La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas adicionales en caso de ser necesario. En ese caso, en ese orden de ideas, las decisiones respecto a medidas de carácter ambiental que busquen prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos que generen el derrame de crudo que afecten las fuentes hídricas están a cargo de la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, en la ANLA, entidad a cargo de evaluar y aprobar los planes de contingencia que en el sentido presentó el operador previo al inicio de sus operaciones en el pozo. De manera que seguimos. Y derrame de hidrocarburos en Colombia, hemos visto que esto ha sido un tema recurrente, pero en la parte de la voladura de oleoductos. Acá hemos estado siempre muy preocupados por el impacto que ha tenido la voladura de los oleoductos y el daño que hacen al ecosistema, y en debates pasados mostramos cómo en el Catatumbo efectivamente el daño que le hizo al río y a toda la cuenca fue bastante difícil, lo mismo que en Arauca y lo mismo que en Santander, y lo vivimos en otras partes de la región. Aquí vemos en la zona andina número de incidentes 1838, acciones de terceros, en el Caribe 121 incidentes, en la Orinoquía 37 incidentes, otras 6, es decir, 2002
incidentes en la acción de terceros. En la parte operacional estamos hablando de la zona andina de 867 incidentes, 29 en el Caribe, en la Orinoquía 104, 4 en otras, es decir, estamos hablando de 1.000 incidentes operacionales, y barriles derramados estamos hablando de 59.000 barriles, tanto en acción de tercero estamos hablando de 534.900 barriles, y otro tipo de incidentes en el caso de la zona andina 139, Caribe 4, Orinoquía 20, para un total de 163, para un total de barriles derramados de 26.800 barriles. Total incidentes desde el 2004 se han reportado 3.169 incidentes de derrames de crudo ocasionados por acción de terceros o por causas operacionales, y en lo que se ha derramado 621.000 barriles de crudo. Seguimos. Aquí vemos el derrame de crudo Caño Limón Coveñas, diciembre de 2017. Aquí vemos el derrame de crudo del río Pamplonita, que hicimos 4 debates a Ecopetrol. Posteriormente, pues, se está haciendo el plan de contingencia del acueducto metropolitano de Cúcuta, Villarrosario de los Patios. Seguimos, otro tipo de incidentes, y hoy pues ya entramos al debate que nos corresponde en el día de hoy, el pozo de Lizama 158, el cual el pozo Lizama hace parte del convenio de explotación de hidrocarburos, área de operación directa, Lizama Nutria, suscrito entre Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos el día 11 de octubre del 2007. Seguimos, por favor. Y fue perforado y completado en el año 2006 por Ecopetrol. Era un pozo productor de hidrocarburos por flujo natural, que en el mes de junio de 2015 contaba con una producción de 84 barriles de petróleo día y 119 barriles de agua, con una declinación del 12% equivalente anual. En el mes de agosto de 2015 se realizó un servicio para asegurar el pozo en fondo, aislando la zona profunda del mismo, fecha a partir de la cual quedó suspendido hasta finales de 2017, cuando se ejecutó un trabajo de workover, recondicionamiento, para inspeccionar la condición de pozo, con base en el cual se programarían los trabajos requeridos. Posterior a estas intervenciones, el pozo quedó inactivo mientras se realizaba la planeación de actividades a realizar en el primer trimestre del 2018. Yo simplemente hago referencia a la información que tenemos referente al pozo, porque aquí están las autoridades especiales, está el Ministerio de Minas, está el señor ministro, el presidente de Ecopetrol y lógicamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para cualquier claridad de los colegas, para poderle dar claridad a la opinión pública también. Vemos cómo en el pozo de Lizama, la localización de contingencia, el predio que está aquí aquí plasmados, y vemos cómo se presentó afloramiento de hidrocarburos y gases en el predio Las Palmeras. Se construyó el dique de contención el 2 de marzo, el 3 de marzo una queja ciudadanía de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Ya ahí empezaron a llegar los WhatsApp mostrándonos los daños que estaban pasando y que no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Se generó vertimiento de 550 barriles de hidrocarburos a las fuentes hídricas, incluso se habló de 29.000, se hablaron de muchas cifras. Quebrada la Lizama, Caño Muerto, Río Sogamoso, pues han sido los más afectados precisamente de esta situación. Y Ecopetrol el 15 de marzo argumenta que fue controlado de forma definitiva el derrame y no se han venido no se han vertido hidrocarburos en el cuerpo de agua, es decir, que hoy está controlado en forma definitiva. También hoy tenemos varias preguntas, porque la comunidad manifiesta que al lado se había reventado otro pozo, que había otro afloramiento, que se hacían otros daños ambientales. Queremos saber qué hay de cierto en toda esta situación y poderle dar claridad a la opinión pública, como lo decía. En la parte de Ecopetrol, la cronología del pozo de la Lizama, la contingencia ambiental ha sido ocasionada por la súbita erupción presurizada de lodo, gas, agua y crudo, que generó escorrentía hacia la quebrada de Lizama el día 12 de marzo de 2018. Este vertimiento se contuvo de modo efectivo el día 15 de marzo, no se ven gases, según nos muestra
en sus respuestas Ecopetrol y en uno de sus videos, el dique construido metros abajo de la zona de afloramiento o erupción. A partir del 15 de marzo no ha habido ingreso de fluidos a las quebradas La Lizama, Caño Muerto, ni los ríos Sogamosos, ni el río Magdalena. Y la llegada de esos equipos norteamericanos con el fin de sellar definitivamente el pozo. Ya aquí nos dirán los técnicos realmente esta situación de la presión, y que trabaja 4 semanas en sellarse completamente, pero en eso Ecopetrol activó el plan de contingencias, pero en la respuesta pues Ecopetrol nos ha manifestado que está haciendo realmente un estudio de determinar hasta dónde y si ya está resuelto y qué ha ocasionado esta situación de este afloramiento. La afectación generada por la tragedia ambiental y social de La Lizama, la mancha se extendió cerca de 30 kilómetros, más de 2.500 animales muertos, por eso está aquí el Cor Magdalena. Le hemos pedido al director que nos acompañe para que nos diga si en el río Magdalena alcanzó a ser afectado. Cerca de 16.000 cabezas de ganado afectadas. La gente de la meseta está muy preocupada de San Rafael, que pues prácticamente el ganado se quedó sin agua, todos los daños. En eso Ecopetrol pues ha tenido un plan de contingencia, grave afectación a la piscicultura también, afectación del ecosistema, afectación de los pobladores de la zona. Y aquí vemos los primeros WhatsApp que nos llegaron y las primeras fotos donde pues prácticamente fue la alarma que se prendieron. La cantidad vertida a las fuentes hídricas con esta tragedia ambiental era 550 barriles de petróleo. Posteriormente pues vemos el daño ambiental en las fotos que vemos acá. Seguimos, por favor. Peces muertos, todo lo que ocurre en estas situaciones trágicas, terribles de los daños ambientales. Y pues es la oportunidad también para que no solo nos quedemos hoy, sino un llamado a que no más voladura de oleoductos, porque mire, esto fue un afloramiento, un tema de presión, un tema de que hoy lo vamos a ver parte técnica, pero cuando son voladuras de oleoductos, mire el daño tan grande que hacen al ecosistema. Seguimos estas muestras de la situación, de materiales, de herramientas encontradas, la parte ambiental, el derrame de crudo Lizama en Barranca Bermeja, y bueno, los animales, la fauna, la flora que vemos en estas fotos, lógicamente, que nos han enviado. Y aquí pues un trabajo de la comunidad que está haciendo directamente las autoridades, la alcaldía, la gobernación, y lógicamente pues Ecopetrol y a quien le corresponda en la unidad de riesgo. Aquí vemos otra foto del derrame del crudo, bastante impactante, y lógicamente la comunidad, que son los afectados, que hoy pues piden precisamente qué se está haciendo para ellos, los pescadores que han sido los más golpeados, bueno, el ecosistema en general, que lleva muchos años posteriormente en recuperarse. Y aquí vemos las acciones realizadas por Ecopetrol, la protección de fauna. Se han rescatado 1.326 individuos, rescate, liberación y atención, que han manifestado en su respuesta del cuestionario, la protección de la flora, inventario de árboles de la zona, protección del recurso hídrico, monitoreo de la quebrada de La Lizama, Caño Muerto, río Sogamoso, es Caño Muerto, por favor, río Sogamoso, río Magdalena, además del retiro del crudo, limpieza, retiro de material impregnado. Y asimismo la acción de familias afectadas. Vemos como la reubicación temporal de 18 viviendas, control médico a 56 personas, se ha vinculado a 47 puestos de trabajo a pescadores, y estos 87 en proceso de vinculación, que es las respuestas, como lo decía, del informe de Ecopetrol. Posteriormente, los medios han hablado mucho de un informe de la Contraloría General de la República del 2016. Yo solamente voy a hacer mención de alguna parte de este informe, pero hoy seguramente la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues determinará y dirá hasta dónde va este informe, si efectivamente estos hallazgos son así, o simplemente hay descargos al respecto, o se van a contemplar. Se traiga el hallazgo del número 69 de la auditoría, en la cual Contraloría indica que Ecopetrol no realizó el abandono físico de la totalidad de los pozos señalados en el programa de exploración vigencia 2015 enviado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre los convenios firmados con ella, pese a que la normatividad en materia señala que los mismos deberían ser taponados y desmantelados inmediatamente.
Lo anterior se evidencia en los siguientes hechos: convenio Lizama Nutria, 5 pozos de vigencia 2015, Lizama 108, Lizama 156, Lizama 147, Lizama 25, Peroles 13, programados y no abandonados. Este es el pozo que está hoy en problemas de derrame de crudo, el 158, de manera que vale la pena esta revisión, y si efectivamente era así o simplemente todavía estaba en periodo de pruebas o se estaba tomando unas decisiones si iba a ser inactivo este pozo o no. Un pozo inactivo es un pozo que no está realizando ninguna función en el momento, pero que puede ser reutilizado posteriormente con algún fin o abandonado definitivamente. Los pozos pueden ser inactivos por diversas razones, como falta de facilidades de superficie que permita explotar todos los pozos a la vez, las condiciones económicas no hacen rentable explotar el pozo, análisis de yacimiento para definir el trabajo a realizar en cada pozo y el uso que se le dé a este, la problemática que requiere el uso de esta nueva tecnología o la opción por recobro mejorado. Es decir, bajo este estudio pues determina si un pozo es inactivo o no, y ya pues los técnicos determinarán hasta dónde y de acuerdo a dónde está ubicado el pozo, si es rentable, el punto de equilibrio, todo lo que tiene que ver con cualquier decisión en este sentido, y lo vemos como en la parte de el pozo operado por Ecopetrol, pozo por vicepresidencia, número de pozos a 28 de febrero de 2018, es decir, es una información a hoy, a 28 de febrero de 2018, a este año, operación asociada 14, región central 1062, región oriente no hay, región orinoquía, región sur 231, total general 1307 pozos operados por Ecopetrol, y los pozos de los pozos inactivos. Seguimos, por favor. Y de los cuales la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doctor Orlando, 4.000 pozos inactivos. Los pozos están ubicados en todo el territorio nacional, siendo la mayor concentración en el departamento de Santander, un 33%, a los colegas en el Meta un 22%, en el norte de Santander un 7%, y en Casanares 7,23%. Las compañías operadoras, en el marco de sus obligaciones contractuales y atendiendo a las regulaciones pedidas por el Ministerio de Minas y Energía, tienen la responsabilidad en relación de la operación de los campos. Por tal razón y por virtud de sus obligaciones, deben hacer el seguimiento a las condiciones en superficie de pozo, tales como presiones en cabeza, fugas en estas cabezales, así como reportar los informes del contrato de para estos efectos, y en ese sentido, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dentro de función de fiscalización, que ya lo hablábamos, evalúa los informes reportados por operadoras y determina las acciones a seguir. Pues hago mención a todo este tipo de definiciones también, porque consideramos que los colombianos que nos están siguiendo, pues es importante conocer qué es lo que está pasando allí en la Lizama. Y en el derrame de crudo, aquí hay varias hipótesis. Yo hoy no quiero, eso se lo dejo a los técnicos. Aquí hay un doctor experto de la UIS, en donde a través de WhatsApp, incluso se ha vuelto viral, ha llegado algunas informaciones si efectivamente tendría que ser algo de la presión por parte del embalse del río Sogamoso. La geología evidencia una interrelación del embalse de río Sogamoso con la zona de sobrepresión y derrame de crudo en el campo de la Lizama de Ecopetrol, y posteriormente en estos cuadros que muestra toda la geología, muestra que estos campos de la Lizama, estas partes, pues tienen unos daños, unos flujos confinados a través de formaciones permeables, como esta formación de la Lizama y la formación de La Paz, lo cual no vaya a ser que cause una presión, pero parece ser que Ecopetrol ha determinado que la presión da por otro tipo de razones. Pero llevó a muchos medios de comunicación a hablar de este tipo de situaciones que estaba sucediendo, incluso de que a través de la parte sísmica o dificultades sísmicas que pudo haber sucedido, que también incluso el gobernador de Santander lo manifestaba, que podía tener este tipo de acciones de presiones. Por eso el diagrama de flujo de agua confinado en la formación de la Lizama, estas rocas están interconectadas, sinclinal del Nuevo Mundo, el cual el embalse genera sobrepresión de agua subterránea en el campo de la Lizama, y la falla geológica de la Salina. Eso también es en la parte de San Vicente. El aumento de los niveles freáticos de la zona, la recarga tiene varios efectos: sobrepresión de los pozos, Campo en Tesoro, como Nutria, de Lizama, en esta falla de la Salina, y eventuales afloramientos de crudo
y agua y el aumento de amenazas de deslizamiento, especialmente en estos que lo vemos en estos cuadros. De manera que aquí lo vemos, la verdad que había una preocupación que fuera fracking, pero el fracking no está permitido, de manera que hoy también podemos darle esa tranquilidad al país, que no sea por efecto de fracking, porque señor presidente de Ecopetrol, pues a que nos comente de manera técnica esta situación para que la comunidad en general no piense que efectivamente es a través es por situación de fracking, sino otro tipo de acciones. Por eso las respuestas de Ecopetrol muy técnicas en el sentido de baja de presión de los otros pozos para mirar si la presión efectivamente es lo que estaba sucediendo en este momento. Y aquí vemos en el cuadro siguiente, el sistema funciona similar al proceso de inyección de agua. El agua es más pesada, pues empuja el crudo a la superficie. Lo vemos en este cuadro, en la presión y prácticamente el afloramiento, y efectivamente la preocupación de la gente si existía un nuevo afloramiento o no. Vamos a dejar aquí respecto al embalse. Hay otra hipótesis que hoy quería dejarla acá porque la WhatsApp se nos llenaron de muchos temas, y he hablado con muchos ingenieros y ellos me han manifestado que efectivamente cualquiera de ellos podría ser. El pozo fue perforado hace 5 años, se encontraba en mantenimiento, workover, estando en operación de workover. Después de sacar la tubería de producción, fueron a sacar un empaque de tapón, y cuando bajaron a sacar el empaque de tapón, se soltaron las varillas, tubería, herramientas, las cuales cayeron hasta el fondo. Luego les dejaron de pescar. Eso se llama, es natural o no natural, sino es factible dentro de los temas de los pozos, lo que se llama pescar, recuperar varillas, tubería, herramientas, y no pudieron. Posteriormente llenaron el pozo con lodo para controlarlo y lo cerraron, y días después el pozo empezó a arrojar crudo y gas por el cabezal del pozo, y iban a dejar salir los fluidos por el cabezal del pozo mientras se estabiliza la presión. Por eso llegó el momento en que él controló y salían chorros de fluido más grandes. Yo hoy simplemente quiero dejar acá estos comentarios que hacen las diferentes hipótesis de las personas ingenieros hasta que Ecopetrol no nos dé una solución o una respuesta definitiva, y la Agencia Nacional, doctor Orlando, para darle que la gente en Barranca o la gente, todos los que estamos pendientes del medio ambiente, pues hoy tengamos esa preocupación. Y ya como cuestionamiento final, cuestionarios finales o conclusiones más bien, yo quisiera hoy dejar algunos comentarios muy cortos. ¿Cuál fue la causa real del derrame del crudo en el pozo de Alizama? Por favor, al senador Lidio también, y una silla, por favor, a los colegas. Entonces, ¿cuál fue la causa real del derrame de crudo del pozo de Alizama? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué, si la Contraloría en su momento usó esos anuncios, que se hizo al respecto? Pero más que eso es qué acciones ha desarrollado Ecopetrol y las autoridades ambientales para prevenir futuras tragedias ambientales y sociales de este tipo. Más que todo son las acciones que ha desarrollado Ecopetrol, que ya nos han pasado unos reportes importantes, en la cual agradezco al presidente de Ecopetrol, que ha estado muy pendiente de darnos respuesta a esta comisión. Yo quiero darle en eso un reconocimiento a los funcionarios que todos nos han mandado la información, los cuestionarios, porque teníamos muchas dudas. ¿Son suficientes los protocolos actuales? Es una pregunta que quiero dejarles a todos y los colegas, porque sí es necesario revisar nuestra legislación actual en el tema petrolero. Es decir, ¿son suficientes los protocolos actuales y la legislación vigente, señor ministro de Minas, para prevenir ese tipo de hechos que atentan contra el ambiente y la comunidad? Señor ministro de Ambiente, doctor Gilberto, ¿son suficientes esos protocolos actuales? Hay que replantearlos, hay que presentar una nueva ley. La legislatura por parte de la Agencia de Prevención del Riesgo son suficientes. La legislación vigente previene este tipo de hechos, se hubiera podido prevenir. Les dejo esta inquietud porque creo que todos los colegas estamos dispuestos a aportar nuestro grano de arena para que efectivamente poder actualizar la legislación si es necesaria, así como lo hicimos en su momento con Ecopetrol. Y cómo van a ayudar a los ciudadanos de estas zonas afectados, a los pescadores que están sin trabajo, a los habitantes de la zona, a los ganaderos, a la comunidad en general que está sufriendo estas situaciones, qué acciones se ven desarrollando. De manera que en la vereda del Guarumo, la meseta de San Rafael, los sectores de Cascajera, lo mismo el puente Sogamoso, La Fortuna, Río Sucio, la quebrada de la Lizama, el Caño Muerto,
río Sogamoso, río Magdalena, pues son las zonas más afectadas o que han tenido algún impacto. Aquí hay un video que voy a pasarlo muy rápido para que posteriormente el citante, el senador Robledo y la senadora Daira, pues darles la palabra. Quería solamente hacer la introducción de acuerdo a del debate que teníamos planteado. Vamos a hacer, es un video, pasemos 3 minutos el video y lo cortamos a mitad porque son 10 minutos, pero pasemos los 3 minutos. Aquí estaba el afloramiento, aquí estaba pues el daño, la preocupación, pues lógicamente el gobierno preocupado por el mes que estamos aquí en esta situación, hasta el 15, aquí está la comunidad de la meseta, el doctor Fabio, pendiente, aquí están los planes de contingencia por parte de Ecopetrol, recogiendo lo que es el petróleo, el crudo, lógicamente el daño de los peces, aquí está también en la bolsa que nos muestran pues la cantidad de peces muertos, el daño ecológico, ambiental pues muy grande. Seguimos, yo creo que es una muestra de lo que está sucediendo realmente, lo que sucedió realmente en esta zona del país, en Barrancabermeja, en Santander y en estos municipios. De manera que con esto dejo aquí, señora presidenta, mi presentación para darle paso al Senado, a lo que usted considere, presidenta, en el orden del día. Aquí sigue el video, son 10 minutos, donde muestra la situación que están viviendo, donde hay muchos trabajadores, mucha gente de la comunidad ayudando también, colaborando, otros funcionarios de Ecopetrol, otras empresas que Ecopetrol ha llamado a que participen y ayuden porque el daño ecológico es muy grande. Pero bueno, no nos vamos a dejar ahí, ya todos los colombianos lo han visto en los diferentes medios de comunicación y es nuestro deber como Comisión Quinta del Senado hacer este debate y nuestro compromiso, además tema ambiental que nos preocupa a todos. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, honorable senador. Continuando con este debate, se le otorga el uso de la palabra al doctor Jorge Robledo, que es otro citante en este debate. Senador, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los ministros, a los funcionarios del Estado, a los colegas de la Comisión Quinta y a quienes nos ven o nos vean más adelante en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Yo voy en primer término a mostrar unas cuantas fotos que pueden ser interesantes para ilustrar de qué es de lo que vamos a hablar y a continuación hago hago una exposición que aspiro a que sea breve. Entonces, por favor, pasemos estos son unas cosas muy breves, como 3 o 4 nomás, que ya hemos visto algo que mostró el senador Mora. Por favor. Miren, esto es lo que se conoce con el nombre de un afloramiento. Un afloramiento en estos asuntos petroleros es un petróleo que sale a la superficie y sale, llamemos solo, o sea, no es extraído por un pozo petrolero, sino que sale solo. Esto sucede en muchas partes, sucedía ahí en esa región antes de que vinieran los españoles a América. Ya hay registros de que los indígenas de esa zona se untaban petróleo que estaba ahí, ¿cierto? Pero fíjense que hagan de cuenta como un nacedero de agua, pero solo que no es agua sino petróleo, y fíjense que es una cosa bastante, relativamente pequeña y muy tranquila, ¿no? Bueno, ese es, digamos, lo que se conoce con el nombre de un afloramiento, que es como empieza este fenómeno. Este fenómeno empieza porque aparecen unos afloramientos a unos 200 metros del pozo Lizama 158. Pasemos otra. Esto ya es en lo que se convirtieron los afloramientos. Lo vimos ahorita en el video que mostró el senador Mora. Esto ya es como un río de petróleo, agua, lodos, etcétera, pero esto ya es otra cosa que no cabe dentro del concepto del afloramiento. Hay unas fotos aéreas que no las tengo ahí, de cómo en algún momento debió haber un verdadero chorro hacia arriba de fluidos que salieron, que empaparon las palmas de aceite que están ahí y las empaparon bien arriba, bien arriba. Las informaciones que tengo me dicen que eso no ha sucedido nunca en Colombia. O sea, afloramientos sí muchos, pero eso no. Entonces aquí hay un asunto que hay que mirar con detenimiento, porque finalmente en últimas este debate, que es un debate de responsabilidades, ¿quién va a responder por esto? Pues tendrá que dilucidar qué fue lo que pasó para poder establecer cuáles son las responsabilidades. Pasemos otra, por favor.
Una de las hipótesis que está planteando, lo ha planteado con mucha claridad la Asociación Santandereana de Geotecnia. Bucaramanga es un sitio, todos sabemos, muy vinculado al asunto del petróleo y la UIS, etcétera. O sea, ya trabajan en serio esto. También el doctor Oscar Vanegas ha planteado sobre esto. Entonces están planteando como una hipótesis, no como una certeza, sino como una hipótesis de trabajo, la posibilidad de que aguas del embalse de Río Sogamoso, de Hidro Sogamoso, perdón, hayan transferido aguas a este pozo Lizama 158 y hayan aumentado las presiones del pozo hasta producir ese chorro de petróleo hacia arriba, llamémoslo así. Entonces, ahí lo que hay es un mapa, ahí se alcanza a ver un poco a la derecha, se ve azul, es Hidro Sogamoso, son 16, creo, kilómetros entre Hidro Sogamoso y el sitio donde tenemos, pues, esta crisis y estos daños. Y además, pasemos otro, por favor, Hidro Sogamoso está más alta, ahí no se alcanza a leer, pero está, digamos, en metros sobre el nivel del mar, más alto que el campo, pues que el pozo Lizama 158. Pasemos otra. Este es un dibujo, pues, que es evidente que no está hecho por un gran dibujante, pero más o menos ilustra el asunto, ¿no? Que es al lado derecho tenemos lo que puede ser el embalse de Hidro Sogamoso, muestra como unas conexiones subterráneas. Todos sabemos que el agua en la naturaleza viaja por la superficie, y eso es lo más obvio, por los ríos, etcétera. Pero cada vez está más claro que viaja también por el subsuelo. Entonces ahí lo que se muestra es cómo, de alguna manera, se habría dado una conexión de esas aguas que habrían llegado al pozo, que es como la bolita que está al lado izquierdo, y de alguna manera salió a la superficie. En parte pudo haber salido por los tubos del pozo Lizama 158, o en parte no. Esas son cosas que habrá que aclarar. Pasemos. Digamos, es un dibujo también enviado por la Sociedad Santandereana de Geotecnia. Ellos advierten que todos estos son gráficos oficiales del Estado colombiano, no son sus creaciones, y ahí lo que se muestra es cómo existen unas capas de roca, ¿sí?, por las que podría haber viajado esa agua desde Hidro Sogamoso hasta el pozo 158, Lizama 158. Bueno, no, ya por último, tal vez falta un video corto de otro afloramiento que me acaban de reportar. No sé si está allí. Un video cortito. Bueno, quitémosle el volumen. Esto me lo acaban de enviar de Bucaramanga. Esto está ocurriendo en el campo Payoa, que es un campo por los lados de Sabana de Torres, donde los productores de ese campo, la empresa que lo maneja, están felices porque se subieron las presiones y está saliendo más gas y más petróleo. Se ganaron la lotería, y lo que se ve ahí es un afloramiento donde hay agua y las burbujitas es gas que está saliendo. ¿Sí? Ese es otro afloramiento. O sea, todo esto puede ser casualidades, pero digamos, es interesante porque sucede más o menos en la misma región. Eso se llama campo Payoa. Bueno, quería simplemente mostrar esto para entrar entonces ahora a hacer algunos análisis al respecto. Bueno, démosle entonces en ese sentido. Bueno, lo primero es esto. Aquí se vuelve importantísimo establecer qué fue lo que pasó, porque este es un debate al final de responsabilidades. ¿Quién responde? Ecopetrol, el Ministerio de Minas, el Medio Ambiente. ¿Quién tiene que ver con este asunto? Pero habrá que establecer cosas, y hay otras que ya están establecidas. La primera que quiero dejar establecida es que ha habido un daño grave. O sea, aquí estamos hablando de 40 cuerpos de agua contaminados, 24 kilómetros de la quebrada Lizama y el Caño Muerto. Un caño es otra quebrada, pues llamémoslo así, también contaminados. Varios kilómetros del río Sogamoso contaminados porque cayeron, pues, todo lo que estaba saliendo de ese afloramiento, ¿cierto? Están afectados los puertos de La Playa, La Cascajera, San Luis de Río Sucio, Puerto Cayumba, Puente Sogamoso, El Pedral y La Lucha. 1.300 familias de pescadores, pues, que están teniendo dificultades o no están pudiendo vender su pesca, perdieron la Semana Santa, entre otras cosas. 418 personas damnificadas, 2.400 animales muertos y 1.300 rescatados. Se ha hecho un esfuerzo por salvar, pues, parte de esa fauna afectada, y más de 1.000 árboles de distintas especies afectados. O sea, ahí hay un daño grave.
Esa es la primera cosa que quiero señalar, y es obvio que la posición mía y de esta comisión tiene que ser la de señalar que el Estado colombiano tiene que responderles a sus compatriotas, porque así no se sepa muy bien qué fue lo que pasó y ya veremos cuáles son las responsabilidades. Lo cierto es que no pueden ser los pescadores los que paguen los platos rotos, porque ellos no tienen nada que ver con eso. Yo creo que es un primer anuncio que hoy el gobierno debería hacerle con toda claridad al país y a esos compatriotas, es decirles, vamos a responderles por lo que ha sucedido, a responderles de la mejor manera. Bueno, entonces el otro punto es, bueno, ¿y quién responde? ¿Sí? ¿Quién responde? Entonces, bueno, hay una cosa que es obvia. Ecopetrol tiene una responsabilidad, porque es que Ecopetrol es el operador de ese pozo, Lizama 158, o sea que ahí hay una responsabilidad, y las responsabilidades tienen que ser técnicas, o sea, cuál fue la causa del derrame, cómo se manejó el derrame, cuáles medidas de mitigación se tomaron. Hay un conjunto de responsabilidades que hay que mirar con qué juicio y con qué acierto las atendió Ecopetrol. Responsabilidades de flora, de fauna, ya lo dije, sociales, legales incluso. Hay que establecer responsabilidades legales. Entonces decía, la primera responsabilidad sin duda, habrá que precisar en qué términos, le cae a Ecopetrol, porque era el operador del pozo. Entonces el primero que tiene que salir ahí a dar explicaciones es Ecopetrol. Le toca a mi juicio dar explicaciones, primero sobre por qué pasó lo que pasó, y hasta dónde ha debido advertir lo que pasó, o bueno, qué sucedió con eso. Pero además debe dar explicaciones de cómo, ya ante el hecho creado de ese derrame, de ese chorro de petróleo que salió, cómo actuó para, digamos, volver a controlar lo que estaba pasando. Y en tercer término, también tiene que explicarnos qué hizo, digamos, en los cuerpos de agua afectados, lo que hemos visto en la televisión, cómo recogieron el petróleo, lo recogieron bien, etcétera, etcétera. Este es un asunto que Ecopetrol tiene unas responsabilidades allí. Sin embargo, también hay que mirar esto, qué otras responsabilidades oficiales puede haber. O sea, el Ministerio de Ambiente no tiene responsabilidades, el Ministerio de Minas, la ANLA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y hay cosas que hay que mirar, no solo micros. Yo planteo desde ya un tema que se debe trabajar, ¿no? Es decir, hasta dónde la política oficial de Ecopetrol, que no la fija Ecopetrol, sino que la fija el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y el Ministro de Minas, está causando un estrés financiero y técnico en Ecopetrol porque la están ordeñando en exceso. O sea, las capacidades de una empresa cualquiera para disminuir riesgos y para atender bien catástrofes tienen que ver con qué tantos recursos le esté destinando a esto. Y si a Ecopetrol la ordeñan en exceso, que ha sucedido históricamente en Colombia, pues probablemente esto va a reventar porque disminuya la capacidad de Ecopetrol para hacer la explotación en las condiciones de vida, no por incapacidad de los propios funcionarios de Ecopetrol, sino por las condiciones que le impone el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este dato, 2017, utilidades netas de Ecopetrol, 6.62 billones, una suma importante. Utilidades a distribuir, o sea, que le sacan a Ecopetrol, 6.2 billones, el 94% de las utilidades. Entonces uno se podría preguntar, ese ordeñar en exceso a Ecopetrol puede estarle afectando su capacidad técnica, su capacidad de prevenir. La prevención en cierto sentido es un lujo, ¿no? Eso lo sabemos en las familias, ¿no? Que en las familias muchas cosas no se hacen como deberían hacerse porque no hay los recursos con que prevenir. Hay una cosa que me preocupa mucho, toda la política que no es estrictamente de Ecopetrol, sino del Estado colombiano, de tercerizar a sus trabajadores. O sea, no es lo mismo ser empleado directo de una empresa que ser un tercero y un tercerizado. Y eso genera problemas de eficiencia, de calidad del trabajo, de comprensión de los fenómenos. No es lo mismo tener un trabajador que lleva 20 años trabajando con una empresa a que cada año cambien al trabajador. Esto es en serio. Y en estos asuntos de riesgo, ni se diga, el dato que tengo es que el 85% del personal que tiene que ver con desastres y emergencias es tercerizado. Yo creo que ese es un error de enfoque. O sea, yo creo que lo que tiene que ver con riesgos ambientales y cosas graves como en salud, debe dársele una prioridad y eso tiene que ver con cómo se contrata, ¿sí? Y cómo actúan las empresas, porque si ante el riesgo o ante el daño se crea una tensión entre el contratista bregando a sacarle harta plata a Ecopetrol y Ecopetrol bregando a proteger sus recursos
¿sí? Porque están, digamos, en una tensión en esa relación, por supuesto que eso no es lo mejor que pueda hacerse. Ahora, la tercerización también, esto es bien importante, lo han señalado mucho los trabajadores, la USO, el sindicato, está haciendo que Ecopetrol casi que esté subcontratando toda su operación de explotación, y esto también aumenta el riesgo, ¿sí? Porque no es lo mismo un contratista manejando un pozo, sellando un pozo, por ejemplo, poniéndole un empaque o lo que sea, a que eso lo hagan trabajadores con mayor experiencia. Que hay todo un debate para hacer. O sea, esta crisis nos tiene que servir es para ver cómo hacemos mejor las cosas en Colombia, porque fíjense en que los riesgos, o sea, los cisnes negros, como decía alguien, sí aparecen. Se supone que todos los cisnes son blancos, pero hay unos que salen negros, que son este tipo de cosas de las que estamos hablando. Bueno, y hay que mirar, yo lo voy a mirar con algún detenimiento, el caso de Hidrosogamoso. O sea, hasta dónde el gobierno nacional, no Ecopetrol, porque Hidrosogamoso es un negocio del gobierno nacional, Isagen, etcétera, y ahí tiene que ver con ministerios, tomó las medidas que había que tomar para prevenir lo que podía suceder en razón de las filtraciones de aguas de las que estamos hablando. O sea, hubo estudios, se van a hacer los estudios, ¿qué fue lo que pasó con eso? Bueno, dicho esto, entonces, precisemos unas cosas que es importante dejarlas claras, porque sobre esto hay mucha información. El 2 de marzo aparecen los primeros afloramientos, ¿sí?, que vimos, los pocitos esos, que eso en general no es un problema, pues eso es una cosa relativamente fácil de manejar. Aparecen en el predio Las Palmas, que queda a 200 metros del pozo Lizama 158. Este asunto de la distancia es clave. O sea, este reguero de petróleo que vimos no se viene por el tubo, ni sale por la boca del pozo, sino que sale a 2 cuadras. O sea, ahí ya hay una cosa que es bien interesante, pues, digamos que no es común. Ahora, no se sabe muy bien qué pasó. Se vino por el tubo y el tubo se rompió y terminó reventando allá a los 200 metros. ¿Sí? No se sabe. O se vino directamente desde abajo esa presión y terminó reventando la capa superficial del terreno y salió. Pero bueno, el punto que quiero insistir es en que esto empieza el 2 de marzo. Pero el chorro este, no sé qué nombre darle, porque me dicen los técnicos que eso se sigue llamando afloramiento. Yo les sugiero que se inventen otra palabra, porque llamar afloramiento es lo mismo. Señor presidente de Ecopetrol, un pocito así con unas gotas de petróleo, a un chorrote como ese, del que estamos hablando, nos crea dificultades. El 12 de marzo es cuando se levanta esta columna de petróleo, que hemos dicho que pudo llegar a los 10 metros, hasta el 15 de marzo. Pero Ecopetrol empieza a actuar desde el 2 de marzo, desde el 3 de marzo. Pero actuando para un fenómeno, el ministro lo señala en algún informe, actuando para esa realidad. Entonces aquí aparece una pregunta de responsabilidades que es clave, ¿sí? ¿Tenía el deber y la obligación Ecopetrol de prever y prepararse para ese chorro de petróleo que salió? ¿O eso, cómo se establecía que eso podía venirse? O sea, ¿qué condiciones técnicas le permitían suponer que eso iba a pasar? ¿O atendió a eso como unos afloramientos, si fueron un montón, 14, que no iban a pasar a mayores? Y bueno, ese es un tema que hay que aclarar. Ahora, estamos hablando de que se derramó un número enorme de petróleo y de agua y de lodo, ¿no? Fue bien grande. Ahí lo vemos en la televisión, se ve, es un chorro, señor chorro, el que está saliendo, digamos, del subsuelo, no es un asunto menor. Se habla de entre 12 y 16 mil barriles, de todo, ¿no? De todo. De petróleo pudieron ser unos 4.000 promedio diarios, que es un montón. Para que ustedes se hagan una idea de cuántos son 4.000 barriles de petróleo, en Colombia es muy raro si es que lo hay un pozo, uno solo, que dé 5.000, pues, de los que están operando en condiciones normales. O sea, que estamos hablando aquí de un fenómeno, digamos, complejo de entender y de tratar. Hubo fuertes lluvias en esos días y eso también pudo haber contado. Ahora, este dato es importante en el balance. A los cuerpos de agua se registra que cayeron 550 barriles de petróleo y no han debido caer. Eso es un daño. O sea, yo no quiero aquí eximir de responsabilidades a nadie ni disminuirle la gravedad de lo ocurrido, pero sí se vuelve importante precisar con cifras cuál es el calibre del asunto. Un barril de petróleo son como unos 42 galones, unos 159 litros. ¿Sí?
y mucho de lo que salió se pudo controlar en piscinas, en una serie de cosas, y hubo una actividad fuerte de Ecopetrol ya bregando a sacar el petróleo que había caído sobre el caño Lizama y el caño muerto, ¿es que se llama? Muerto y el río Sogamoso. Bueno, yo enfatizo en esto que me han dicho, y si hay que aclararlo, aclarémoslo, pero de varias fuentes me han dicho que es la primera vez que ocurre en Colombia. Esto se vuelve bien importante el análisis. Sí, porque no es lo mismo si es un fenómeno recurrente a que si es un fenómeno bueno. Ecopetrol y el derrame. Aquí hay una cosa que se vuelve importante señalar, porque estamos haciendo un juicio de responsabilidades, y yo soy de los que creo que aquí hay que hacer responsabilidades en serio. Y siempre he defendido la idea de que si errores del Estado son errores graves, pueden o deben costar cabezas incluso, renuncias. Porque si las cosas no se hacen como deben hacerse, así no sea ilegal lo que haga el funcionario, alguna responsabilidad tiene que tener. Yo a eso no le disminuyo un milímetro, pero también estoy diciendo esto. Me tomé el trabajo de investigar, bueno, ¿qué tan comunes son los derrames en este asunto? Y en el caso de Ecopetrol, miren las cifras que me dan de mi oficina, son cifras de ustedes, son cifras oficiales. Me hablan de que entre el 2004 y el 2018 se derramaron en Ecopetrol, solo Ecopetrol. Acuérdense que Ecopetrol no es la única empresa que explota petróleo. 621.000 barriles. Eso es una cantidad inmensa, pero ojo, es en 14 años. Entonces, cuando uno ya lleva esto a barriles por día, estamos hablando de 122 barriles por día. Es la cifra que me están dando de mi oficina. Y en Colombia se pueden haber estado exportando en los últimos años 800.000, 900.000, hasta 1 millón de barriles por día. O sea que digamos que la verdad sea dicha no es tanto. Pues, debía ser cero, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Debería ser cero, pero bueno, esta es la realidad a los que estamos asistiendo. Y ojo, el 86% de esos barriles que se han regado en Colombia ha sido por obra de terceros, principalmente los atentados a los oleoductos. Eso ha sido un drama de este país. No sé cuántos atentados van, pero el 86% son obra de terceros, o robos, por ejemplo, que también pueden reventar los oleoductos, ¿sí? Válvulas, ese tipo de cosas. Bueno, y entonces también por información oficial miramos otra cosa, que es interesante comparar Ecopetrol con los privados que actúan en el negocio, cómo les va a ellos con los derrames. No están todas las cifras que quisiéramos, porque antes hablé de barriles y ahora voy a hablar de incidentes. Entonces, miren ustedes este asunto que es interesante. En el total nacional, el 42% de los incidentes que tienen que ver con derramos son por terceros, ¿sí? Pero para Ecopetrol son el 63%. De aquí uno puede deducir que les va peor a los privados que a Ecopetrol. Esa es la deducción que sale de estas cifras que acabo de darles. Es interesante que lo miremos por algo que voy a decir al final. O sea, yo insisto en esto, aquí tienen que responder los que tengan que responder, pero hay que hacer esfuerzos porque miremos esto con la mayor objetividad, porque si no, no vamos a ser capaces de encontrar las soluciones que haya que encontrarle a este tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles serían las causas ambientales del derrame? O sea, ¿por qué se regó toda esa cantidad de petróleo que se regó? ¿Sí? Insistamos entonces en esta primera idea. Estamos hablando de un pozo que se llama Lizama 158, que está localizado en un sitio determinado, y es ese pozo vinculado a unos afloramientos que se hacen a 200 metros. Bueno, ese es un pozo que se explotó entre el 2006 y el 2008, primero exploratorio y después ya en explotación, y en el 2015 se tomó la decisión de cerrarlo. ¿Por qué se tomó la decisión de cerrarlo? Esto es técnicamente muy importante, porque siendo un pozo que alcanzó a producir unos 3.000 barriles al día, ¿sí?, entre el 2006 y el 2007, o sea, una producción más o menos buena. Cuando se toma la determinación de no explotarlo más, está en 80 barriles. En 80 barriles, o sea, el pozo pues había perdido la gracia. Ahora, aquí hay una cosa que es importante. Uno en estas cosas termina aprendiendo, y eso es parte del gusto de estar en este oficio, es que uno tiene que aprender cosas nuevas, ¿no? Y es una cosa que los colombianos ignoran, o muchos, o yo lo ignoraba.
Los pozos de petróleo no se acaban porque se acaba el petróleo. Se acaba es porque se acaba la presión que saca el petróleo. O sea, es bien difícil encontrar un pozo de petróleo al que se le pueda sacar más del 30 o el 40%, porque se vuelve tan costoso inyectarle agua o hacer cosas de recobro mejorado que es mejor dejar el petróleo ahí. De pronto dentro de 20 o 50 años, con nuevas tecnologías, se puede hacer una cosa diferente. Entonces, cuando este pozo deciden no explotarlo más, está sin presión, pues o está muy mal de presión, o es muy poquita lo que tiene, apenas estaba dando 80 barriles. Bueno, esto se vuelve clave, ¿por qué? Porque aquí la discusión es de dónde salió la presión que tiró el chorro. El chorro es inmenso, ese es el debate, de dónde salió esa presión. Ahora, hay un informe de la Contraloría que le reclama a Ecopetrol por hechos sucedidos ahí en esa zona. Pero tengamos en cuenta que ahí hay dos cosas distintas, el pozo Lizama 158 y un yacimiento que se llama Lizama también, que no son la misma cosa. Entonces la Contraloría se queja y dice, no me hicieron caso en unas cosas, yo voy a resumir, en unas cosas que yo dije que había que hacer. El presidente de Ecopetrol ha dicho, y ahora pues nos confirmará eso, que ese reclamo de la Contraloría por digamos, manejos inadecuados de Ecopetrol no tuvo que ver con Lizama 158, sino que tuvo que ver con otros pozos. Que eso lo hayan hecho mal en Ecopetrol o no lo hayan hecho bien, no los exime de responsabilidad, y tendrán que responder por qué no le hicieron caso a la Contraloría, si es que no le hicieron caso a la Contraloría. Pero se vuelve importante separar una cosa de la otra, para poder establecer de verdad, aquí de lo que se trata, este es el esfuerzo más complicado en esto, es cuáles son los hechos. Y después vienen las interpretaciones. Alguien decía, uno tiene derecho a tener su propia interpretación, pero lo que no puede tener derecho es a sus propios hechos. ¿Sí? O sea, aquí la temperatura, yo no sé cuánto será, 20 grados, bueno, ese es el hecho. Ahora, podemos discutir entre nosotros si está muy frío o está muy caliente. Bueno, y esa es la interpretación. Pero no puede ser que el senador Sierra cargue un termómetro que marca distinto al mío y el ministro otro distinto, porque así no se pueden entender ni se pueden debatir los temas. Entonces, repito, ese pozo 158, al decir del presidente de Ecopetrol, no estaba en el reporte de la Contraloría. Cosa que, repito, no le quita importancia al reporte de la Contraloría. Bueno, me dicen los especialistas con los que nos hemos asesorado, yo les cuento que el jefe de mi oficina le tocó irse pues para Lizama el Viernes Santo a intentar aclarar pues qué era lo que estaba pasando, y dicen que es que aquí no trabajamos. Bueno, la verdad es que aquí se trabaja más de lo que mucha gente piensa. Bueno, entonces hay varias posibilidades. Una, un fenómeno de corrosión en el tubo por donde salía el petróleo de Lizama 158. Eso puede haber pasado y eso pues habrá que analizarlo, ¿sí? Pero eso no nos resuelve el problema de la presión, ¿sí? Porque si no hay presión, el tubo puede estar dañado y no tiene cómo salir. Otra posibilidad, que ese tubo se haya cizallado, no se haya roto no por corrosión, sino por algún tipo de movimiento de la corteza que lo fracturó. Y bueno, eso puede estar también como parte del fenómeno. Pero no nos resuelve tampoco el problema de la presión, porque lo cierto es que aquí hay un problema de presión. Y hay una tercera posibilidad, que es la famosa, que se está volviendo famosa, de hidrosogamoso, que es que presiones externas de líquidos llegaron al pozo, lo recargaron, digamos, y terminó sucediendo lo que ha sucedido. Bueno, pueden combinarse las tres, o dos, pero yo vuelvo con mi cuento. Sin presión no hubiéramos visto eso que pasó ahí, es la idea que yo tengo. No hubiera podido suceder. Sin presión no hubiera podido suceder. Ahora, ¿cómo es? Detallemos un poquito lo del embalse de hidrosogamoso, ¿sí? Son 7.000 hectáreas, ya lo mencioné. Almacena unos 4.800 millones de metros cúbicos de agua. Está relativamente cerca de Lizama 158, a 16 kilómetros, y es más alto. O sea, que la idea de que puede haber venido agua de hidrosogamoso no es un disparate. Sí, puede también no haber venido. Yo quiero insistir, la Sociedad de Geología y los especialistas son muy cuidadosos en plantear esto como una hipótesis, que es donde yo me estaciono también. Pero digamos que no es una hipótesis descabellada que eso haya podido, que esto haya podido suceder. Al final, hasta donde yo entiendo, el derrame se termina controlando en parte porque dirigen
esos crudos que estaban saliendo a piscinas y hacen una serie de prácticas que Ecopetrol sabe hacer, pero también porque disminuye la presión. Yo quisiera que aquí me precisaran si es verdad que hubo esa disminución de la presión. Bueno, terminemos ya, digamos, un par de cosas más. El estudio está, ahora con el WhatsApp, está pues por todas partes lo que dice la Sociedad de Geotecnia de Santander. Entonces lo plantea, dice, estos problemas podrían estar relacionados, nunca van más allá de plantear esto como una hipótesis, ¿cierto? Señalan que es probable que debido a las mayores presiones hidrostáticas generadas por hidrosogamoso se estén modificando las condiciones hidrogeológicas al oeste de la represa, generando presiones dinámicas. Existe, pues, en las aguas subterráneas, ¿cierto? Existe la posibilidad de que se estén transmitiendo sobrepresiones hidrodinámicas subterráneas al oeste del embalse. Estos factores pueden estar relacionados con el aumento de la presión del ISAMA 158. De acuerdo con esta hipótesis, es probable que se presenten nuevos eventos, esto es muy importante, de sobrepresión en pozos cercanos. Y la noticia que nos está llegando del pozo que mencioné, que tiene un nombre raro, Payoa, podría estar dando un indicio en esa dirección. ¿Sí? Es que estén llegando estas presiones por otros lados. Y al final pienso yo que es de lo más importante que hacer una propuesta. Esta sociedad de geotecnia dice, se invita a las entidades involucradas a realizar una investigación apoyada en entidades académicas, industriales y científicas en la búsqueda de las causas que han ocasionado el derrame para encontrar una solución oportuna y prevenir, pues, que cosas semejantes nos pasen hacia adelante. Bueno, aquí hay un punto que es interesante con esto de los riesgos, de los riesgos de que el problema se pueda complicar, y es que, bueno, esa es una zona que está llena de pozos, ¿no? Esa es la vieja historia del petróleo, se escribe ahí. Esto es Barranca Bermeja. Hablamos mucho del ISAMA, pero estamos hablando, eso es Barranca Bermeja, o sea, ese es como el alma de todo este asunto del petróleo en Colombia. Y es por esa zona donde, entiendo, tiene determinado Ecopetrol hacer los primeros pilotos sobre fracking. Bueno, y fracking tiene que ver con estas cosas, ¿sí? Entonces, este es un asunto que también hay que discutir, o sea, ¿se va a seguir con esos ensayos de fracking como si esto no hubiera pasado? ¿O hay que hacer un detente y decir, bueno, un momentico, a ver qué es lo que está pasando con esto? Porque esto también puede terminar contaminando los acuíferos, o sea, esto tiene una serie de riesgos que sobre los cuales no estoy insistiendo en aras de no hacernos muy largos. Bueno, y concluyo. Primero, empecé por ahí, termino por ahí. Reparar a toda esa región. Eso no puede haber ninguna duda sobre eso. Hay que repararlos, y yo diría que sin mezquindades y sin cicaterías. El Estado tiene que ponerle la cara. Ese negocio del petróleo es un super negocio, le genera al Estado colombiano sumas enormes. Entonces, lo menos es que ante la desgracia que esto le ha significado a un montón de gente, los traten con generosidad, con amabilidad. El otro aspecto es este. Primero, establecer las causas de un afloramiento tan grande. Quiero enfatizar que esto no es normal, salvo que pues se tenga una opinión en contra que pueda demostrar que eso sí es normal. Ahora, las causas, las propias del pozo, o sea, puede haber errores en el tratamiento del pozo, y esas le caben exclusivamente a Ecopetrol, porque si Ecopetrol no puso el tubo que era y no sé qué dice más, bueno, pues ¿a quién más responsabilizamos de eso? Pero también puede haber causas ajenas al pozo mismo, que son, por ejemplo, las de hidrosogamoso. Y entonces ahí las responsabilidades se amplían, y yo en esto, ministros, quiero ser muy enfático, al ministro de Ambiente y al ministro de Minas. O sea, cuando se decidió construir hidrosogamoso, y yo no soy de los que me opongo a calle hidroeléctricas, esa no es mi posición. Yo creo que esas son cosas que si se hacen bien son beneficiosas para el país. Estamos hablando de energías limpias, etcétera, etcétera. Pero había el deber, pienso yo, de haber hecho estudios cuidadosos de cómo hidrosogamoso iba a afectar, bueno, el entorno. ¿Y qué iba a pasar? Porque ya en esos días se sabía, esto no es tan viejo lo de hidrosogamoso, la inauguraron creo que hace 5 años.
¿sí? ¿Cómo podía afectar Hidrosogamoso? Nada menos que a la principal o una de las principales cuencas petroleras de Colombia. Estas son palabras mayores. Y entonces ahí el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente nos tienen que decir, bueno, ¿dónde estaban? Probablemente Ecopetrol también tenga que decirnos si le puso el ojo a eso, pero finalmente esas decisiones son del Ministerio. O sea, una cosa es electricidad y otra cosa es petróleo, en el ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, esa es, digamos, la primera cosa que hay que hacer esfuerzos por establecer con toda precisión. Si no están los estudios, criticar que no haya, pero también señalar que hay que hacerlos, porque ¿qué más se hace? Sí, ya está armado el lío, entonces hay que aclarar qué se hace y cuáles son las soluciones. Yo creo que puede haber soluciones, yo en esto no quiero ser tremendista, que es cosa de entender el fenómeno bien entendido y ver cómo se manejan presiones y este tipo de cosas. Yo no lo veo como imposible de resolver, pero hay que resolverlo y no hay que dejar eso pues a que siga pasando lo que pase. El segundo aspecto es lo que tiene que ver con el manejo de la emergencia misma. El manejo de la emergencia misma, y esto le cae todo a Ecopetrol. O sea, Ecopetrol sí funcionó con la diligencia debida o no cuando aparecieron los primeros afloramientos el 2 de marzo. ¿Tenía el deber de haber supuesto que se venía el gran chorro? ¿O no tenía el deber? Bueno, ¿cómo era el asunto? Y el otro asunto del que Ecopetrol tampoco puede escaparse. Actuó bien en la mitigación del daño, recogieron el petróleo de manera diligente, han atendido los reclamos de las comunidades. Hay reclamos de las comunidades. La gente mía que estuvo en la zona dice que hay quejas de las comunidades en el sentido en que no los están atendiendo como deben atenderse. Y tercero, ya lo mencioné, pero lo voy a enfatizar y voy a terminar, el papel de Hidrosogamoso. Ya lo dije, pero lo repito. ¿Hubo estudios de hidrodinámica o no los hubo? Un proyecto de ese tamaño, yo creo que no puede escatimar unos centavos en estudios. Tiene el deber de asumir eso con toda seriedad y gastarse lo que haya que gastarse en estudios. Lo mismo hay que decir de Ecopetrol. O sea, aquí no, o sea, la idea de que, bueno, que las cosas le den plata al Estado o a la empresa privada, pero muy malo que se disminuyan los riesgos, esa es una teoría inaceptable. O sea, los negocios, sean públicos o privados, deben dar para reducir el riesgo en relación con la comunidad, porque no puede ser que solo le mamen, digamos, a la actividad y no atiendan la comunidad con la seriedad que debe atenderse. Yo pienso entonces, ayer con Yamina Madel con cierta razón me decía, bueno, pero senador, es probable que mañana no se logre aclarar todo lo que, sí, es probable que no se logre aclarar todo. Entonces yo de entrada diría que hay que ir pensando en otro debate. Sí, y casi que la pregunta es a los ministros y al presidente de Ecopetrol, bueno, ¿para cuándo? O sea, si no hay la información suficiente, porque puede no haberla, ¿para cuándo estamos pensando hacerle otro debate? Pero yo creo que la Comisión Quinta, senadores, colegas de la Comisión Quinta, tenemos que poner los ojos sobre esto y hacerle el seguimiento que haya que hacerle a esto hasta que aclaremos qué fue lo que pasó. Por último es esto, y esto me tiene a mí preocupado. Ustedes saben que yo he hecho varios debates de críticas a Ecopetrol, Reficar, para poner un caso otra vez de un negocio chimbo, como se dice, que hicieron de unos contratos a futuros, etcétera. Yo en esto, digamos, yo he defendido siempre la idea de Ecopetrol como una empresa del Estado que hay que proteger, que hay que defender, etcétera. Pero también cuando tengo que señalar que las cosas no se hacen bien, pues hay que decirlo y tienen que, o sea, necesitamos que esa empresa funcione de la mejor manera. Y veo que buena parte de la crítica es una crítica, digamos, de buena fe, que gente con todo derecho dice, no, es el colmo que se riegue ese petróleo y que le pase a la gente lo que le pasó. Y en eso, repito, hay que ser serios en el asunto. Pero también siento críticas que yo consideraría de mala fe. Porque es que no se nos olvide un poquito la historia patria. Se lo digo a todos los colombianos. O sea, Ecopetrol se crea por una lucha inmensa de los colombianos para convertir una transnacional petrolera en Ecopetrol. Eso fue una lucha histórica en este país, allá en Barranca Bermeja. En eso estuvo hasta Jorge Eliezer Gaitán. Y desde que se creó Ecopetrol, hay poderes extranjeros de transnacionales que quisieran volver a las cosas antes de 1950, que creo que es la fecha de la creación de Ecopetrol. Y siento que aquí hay críticas de mala leche. Alguien me contaba en estos días que lo llamó un ingeniero de una transnacional a echarle el cuento, sí, ven, no, eso es que acabar con Ecopetrol. Sí, ¿para qué? Si todo lo hacen mal, nosotros lo hacemos mejor, ¿qué tal? Tan caritativo.
Bueno, este es un debate que hay que desarrollar con toda seriedad. O sea, yo estoy haciendo este debate con una idea que le aprendió un obispo. Si el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer es cambiar al cura párroco y no quemar la parroquia. Entonces, si aquí hay responsabilidades graves de Ecopetrol, e incluso si hay que cortar cabezas, que se corten las cabezas, pero sobre la base de seguir defendiendo la idea de que tenemos una empresa de una inmensa importancia. Esta es de lejos, lejos, la primera empresa de Colombia, pero de lejos, lejos. O sea, los recursos que Ecopetrol, yo les doy este dato, entre el 2008 y el 2017, las transferencias de todo orden de Ecopetrol a Colombia valieron 210 billones de pesos. O sea, utilidades, impuestos, transferencias, regalías, todo. O sea, estamos hablando de 21 billones de pesos al año. Entonces aquí, cualquier responsabilidad que caiga sobre Ecopetrol se tiene que, y cualquier crítica se tiene que inspirar en la idea de que hay que tratar la enfermedad para salvar al paciente y no para matarlo. Porque aquí los poderes son grandes. Y hay gente que se desespera con las cosas, y yo soy de los que creo en el medio ambiente y he luchado eso, pero estas cosas hay que mirarlas continuo. O sea, la crisis petrolera colombiana no es infinitamente más grave porque teníamos a Ecopetrol. Si no hubiéramos tenido Ecopetrol, estas cosas serían muchísimo más graves. Entonces, quiero terminar haciendo un llamado en este sentido. Crítica seria, documentada, responsabilidad sin duda, pero al mismo tiempo no perdamos de vista de qué es de lo que estamos hablando en su conjunto. Yo termino ahí, señor presidente, y después de oír a los funcionarios, pues seguramente en las conclusiones haré otra intervención. Muchísimas gracias, doctor. A usted, senador Robledo. Como senadora citante, la senadora Daira, también su intervención, y quiero comentarle a los colegas, se ha inscrito la senadora Gloria Estela Díaz, la senadora Marisa Martínez, el senador Luis Emilio Sierra, el senador Guillermo García Realpe, el senador Macías. Me ha pedido la palabra también el representante de la Cámara, Ciro Fernández, el representante el doctor Asprilla, de manera que vamos a, y el senador también Mauricio, de manera que vamos a mirar el tema del tiempo y 4 intervenciones que me han pedido pues los citantes, que 3 minutos, pero miraremos para que sean 2 o 3 los que van a intervenir, porque queremos escuchar a Ecopetrol también, de manera que tiene la palabra la senadora Daira como citante. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la del resto de miembros de esta comisión, antes de intervenir, a mí me gustaría que nos informara el señor presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuál realmente era el estado, desde el punto de vista jurídico, de ese pozo, del pozo de Lizama en el corregimiento de La Fortuna. Sí, pero ¿de manera definitiva o de manera temporal? De manera no convencional, una cosa rara que no existe en la norma. De acuerdo a la pregunta de la citante, tiene la palabra el doctor Orlando, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo creo que muy rápidamente han esbozado cuál fue, digamos, como el histórico, el comportamiento del pozo. En agosto termina la operación, dado lo que decía el senador Robledo, su baja producción, 84 barriles. ¿Qué viene inmediatamente? Ecopetrol hace una solicitud posterior para que el pozo se suspenda. Es decir, dejarlo en un estado de análisis si ameritaba una activación posterior al pozo o por el contrario se abandonaba, que son los dos caminos que desencadena una previa suspensión. El pozo duró suspendido un poco más de 1 año y medio. En el momento que se presenta la circunstancia, estaba en suspensión, pero la ANH le había solicitado desde agosto del año pasado acometer actividades de intervención del pozo para que se tomara la decisión final, si lo abandona o lo reactiva. O sea que el pozo estaba siendo manipulado. El pozo estaba siendo intervenido desde noviembre a diciembre con unas operaciones de Ecopetrol para verificar el estado de integridad del pozo. Muchas gracias. Siga, señora citante. Es muy importante el informe
que verbalmente nos da el señor presidente, el doctor Velandia, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Por una sencilla razón, porque ahora sí se entiende las razones de la intervención o manipulación de ese pozo, del pozo 158. Y está inclusive en las noticias. Y hay quien conceptúa sobre ese tema. Es que hay algo que protege la no filtración, que protege la superficie y a la vez también el interior del mismo pozo, que es un revestimiento de concreto que se hace para evitar que se filtre. Cuando se echa el agua, que se filtre el petróleo hacia el resto de sectores, de lotes, de tierra, de inmuebles, y que solamente cobija el pozo. Porque cuando se le echa el agua por ese conducto, que es una especie de anillo en forma de cilindro, lógicamente sube el petróleo y es la manera de facilitar la explotación. Entonces, ya sabemos hoy que realmente las manos de Ecopetrol sí estaban moviendo ese pozo. Y a eso se debe la noticia, que también les voy a mostrar, que esa manipulación, por lo antiguo que estaba cerrado ese pozo, se fracturó, y al estar fracturado, lógicamente provocó una filtración. Provocó filtración del petróleo hacia unos determinados sectores. Es más, esto es un requisito sine qua non. Cuando se va a intervenir o se van a hacer esa serie de intervenciones, o se va a explotar, y cuando se ha sellado un pozo, luego hay que establecer con una cámara que va a fotografiar la realidad del pozo, que va a permitir ver cuál es la realidad del casing, que es, como se llama ese tubo o ese anillo que se hace para preservar las no filtraciones, en concreto, es el que facilita de que no haya escorrentías, de que no haya filtraciones, etcétera. Acá, según pruebas que existen dentro de ese proceso investigativo, sucedió que no se hizo el requisito previo en la manipulación del casing. O sea, hubo manipuleo o manipulación sin haber cumplido ese requisito sine qua non, que era fotografiar para establecer cuál era realmente el estado real de ese pozo por dentro, de ese estado del anillo. Eso inclusive lo trae como una fuente de información y de investigación uno de los noticieros de Santander, que ya vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Entonces, yo en mi intervención estoy insistiendo para que realmente se establezca qué tan cierto es esa manipulación, esa intervención de la que se habla por parte de Ecopetrol, y actividad que sería solamente imputable a Ecopetrol, sobre todo si a sabiendas de lo que había dicho la Contraloría en la auditoría, que si bien es cierto, no compromete el pozo 158 de la Lizama en el corregimiento La Fortuna, si bien es cierto que no señala ese pozo específicamente, sí señala unos 4 o 3 pozos que se encuentran en la zona y que presentan esas características de riesgo. Por tanto, la filosofía o el análisis o la prevención que hizo la Contraloría era válido
para hacerlo extensivo y prevenir el riesgo que implicaba el pozo 658 de la Lizama en el corregimiento de la Fortuna. Y tanto es así que en una charla informal con el doctor Varela, director de Cor Magdalena, presidente de Cor Magdalena, me dice que él estuvo en la zona y que extrañamente, y eso le voy a pedir el favor que también nos lo narre en su intervención, que él estuvo en la zona y tuvo la oportunidad de ver dónde había realmente la reacción más importante. Era en una finca palmera que quedaba cerca precisamente al pozo de la Lizama, y que cuando empezó a manipularse o a intervenirse en ese entonces, estando él presente, bajó el nivel del chorro que había en esta hacienda palmera, y también habían unos puntos de salida de gas, varios puntos, y uno solo de petróleo. O sea que en ese momento, tal como nos lo narra, uno podría presumir, de acuerdo a unos hechos indicadores, que realmente el pozo de la Lizama sí fue manipulado. Y tanto es así que hay WhatsApp a los que se refería el presidente de esta comisión, el senador Mora, que nos están indicando que habían varillas, se habían ido instrumentos. Estaba como cuando al cirujano, lo decía el doctor García Real, el senador García Real, como cuando al cirujano se le van las pinzas y se le queda el bisturí también, y no lo pudieron sacar. O sea, eso es prueba de que sí hubo manipulación, que estaba sellado en una época, pero que después, como nos lo indica el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sí fue intervenido o manipulado. Entonces, miren, ¿cómo se da cronológicamente esto? En el 2006 se perfora el pozo La Lizama. En el 2015 se suspendió. Creo que en el 2014 más o menos se da la auditoría de la Contraloría. En el 2016 la Contraloría advierte el riesgo del resto de pozos que están cerca a esa misma área. No especifica el 158, pero sí especifica el resto de pozos. El 2 de marzo se avisoró la mancha, pero nadie puso atención. Se avisoró la mancha en la zona. Del 12, y especialmente, miren, en la quebrada La Lizama y Caño Muerto, o sea, en los cuerpos de agua de la zona. Del 11 al 12 llueve y la mancha se expande hacia el río Sogamoso y el resto de cuerpos de agua los días 12 y 15. Pero también hay que tener en consideración que dentro de las entrevistas que se le hace al presidente de Ecopetrol, ya creado el fenómeno, creado el caso fortuito, él ya advertido por toda esta serie de hechos, comienza a crear una tesis. Y yo inclusive les propongo, si están interesados, ahí están las intervenciones frente a los medios de comunicación del señor presidente de Ecopetrol, que entre otras cosas está allí en ese puesto porque tiene un merecido reconocimiento por ser un funcionario puramente técnico, que sabe de esto. Pero se va creando ya la idea o la coartada, y es lo que nosotros no podemos admitir, que se comience a especular, como nosotros no estamos especulando, estamos hablando de hipótesis.
ya se comienza a decir que el día 1 de marzo, el día 1 de marzo, o sea, un día antes de que se tienen noticias de que comenzaban a aflorar manchas, hubo un movimiento telúrico en la zona. Entonces, aquí vamos a hablar con la verdad. La realidad es que Ecopetrol es la empresa más importante que tiene el Estado, pero también con este fenómeno o con este caso fortuito se nos está presentando la siguiente situación. ¿Qué está demostrado hoy? Que Ecopetrol por sí misma, como empresa inclusive de más categoría en este país, a ese nivel de hidrocarburos, no está en la capacidad, no tiene la logística, no tiene los cerebros suficientes para controlar a tiempo un fenómeno como el que se presentó en la ciudad de Barrancabermeja, en La Fortuna, en uno de sus corregimientos. Y prueba de eso es el impacto al ecosistema. Prueba de eso es que se avisa y se sabe los primeros días de marzo lo que está pasando, y no hubo ANLA, y no hubo Ecopetrol. Cuando ya el desastre se expande y causa todo el deterioro de flora y fauna irrecuperable, entonces cuando aparecen las autoridades, llega tardíamente, pero la empresa operadora, esa empresa de la que nos orgullecemos los colombianos, es una empresa que no tiene la capacidad de reacción frente a este tipo de fenómenos. Tanto es así que tuvo que contratar en Estados Unidos unos terceros que vinieran o que vengan a controlar lo que en efecto Ecopetrol no ha podido controlar. Y eso, con eso lo que quiero decir, y no es que esté en desacuerdo con lo dicho por el compañero Jorge Robledo, sino que le hace falta a Ecopetrol un verdadero equipo, crear unas verdaderas condiciones, una verdadera planta de reacción frente a este tipo de fenómenos. Si un caso tan sencillo como este no tuvo una reacción inmediata y capaz de controlarse, ¿ustedes se imaginan lo que representaría, por ejemplo, un daño que Dios no lo quiera en una refinería? Yo concluyo de aquí lo siguiente, que aquí lo que ha pasado nos duele a todos, no solamente a los santanderianos, pueblo al que queremos y estamos ligados, sino que también nos duele a todos los colombianos porque ese es el patrimonio de este país. Pero también no aíslo, sino que por el contrario uno y lo concateno con algo, con los compromisos que el Estado se hizo con la ciudad de Barrancabermeja. El Estado le creó falsas expectativas a la ciudad de Barrancabermeja con la ampliación y modernización de su refinería. Hizo que todos los barranqueños invirtieran, prestaran, y hoy es una de las ciudades con menos empleo, con más necesidades básicas insatisfechas y con el más alto índice de suicidios, ocasionada por la quiebra de muchos habitantes. Hoy el Estado tiene que asumir con seriedad lo que se está viviendo en la región de Barranca, especialmente en todos los corregimientos aledaños a La Fortuna y a las poblaciones y caseríos. ¿Por qué razón? Porque ya la región Barrancabermeja no resiste más agravios de los casos fortuitos, de los malos manejos, de las circunstancias que han rodeado las expectativas de una refinería que no encuentra luz ni siquiera al final del túnel. En ese sentido es mi intervención.
Yo me reservo algunos datos que tengo, pero me gustaría, con la venia del señor presidente, que pusiera en varios audios donde precisamente ya se le está buscando la comba al palo, como decimos nosotros los costeños, con el tema de justificar el evento, el agravio, la desgracia que acaba de suceder a nuestro ecosistema y a nuestros pobladores en Barranca en relación con el posible movimiento telúrico, que lo colocan el primero porque el 2 fue cuando comenzó el evento. Entonces, en ese sentido,